Andrés Layuz, el subsecretario de Transporte Luis Ruiz, autoridades que le acompañan, y vamos a hacer conferencia sobre mejora y supervisión del servicio de taxi. Entonces, cedo el micrófono al secretario de Movilidad. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Hoy me acompaña el subsecretario de Transporte, Luis Ruiz, el director operativo de Transporte Público Individual, Víctor Hugo Arellano, y también de la Dirección Operativa de Transporte Público Individual, Liz Rocha. El día de hoy, habrán visto algunos de ustedes, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un aviso en el que se anuncia un programa de supervisión para el servicio de taxi de la Ciudad de México. Entonces les vamos a contar en qué consiste este programa de supervisión, que por supuesto es muy importante, no solo que los medios y la ciudadanía tengan la información, sino por supuesto las y los taxistas de la Ciudad de México. El objetivo principal del programa, y esto es lo que queremos que no se pierda de vista, tiene que ver con garantizar la seguridad de las personas que usan los taxis de la Ciudad de México. Queremos fortalecer la seguridad de los servicios de taxi. Sabemos que hay taxis que operan en las condiciones correctas, sabemos que esos taxis pueden dar un servicio de calidad y seguro, y queremos garantizar que así sea en todos los taxis de la Ciudad de México. Y también, por supuesto, queremos en términos del servicio de taxi. Para esto, en la supervisión se van a revisar principalmente 5 aspectos que están vinculados con la seguridad para usuarios. El conductor del taxi tenga licencia y tarjetón tipo B vigente y esté vinculado con la aplicación de Mi Taxi, de tal forma que cualquier usuario pueda ya sea revisar el tarjetón en la ventana del taxi o revisarlo en la aplicación Mi Taxi de la app CDMX. Que el vehículo cuente con placas y cromática. Tiene que portar ambas placas, tiene que tener la cromática blanco con rosa, con el rótulo de las placas en el cofre, en los lados y en la cajuela, en el interior del vehículo. Contar con un seguro reconocido por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como se contempla en la Ley de Movilidad desde que se hizo la reforma a la ley el año antepasado. Por supuesto, en el calendario de la revista, o siguiendo el calendario de la revista, contar con el holograma de la revista de taxi y que los videos no estén polarizados. Estos son los aspectos que se van a revisar. Insisto, son los aspectos que, sobre todo, tienen un impacto en la seguridad y la información del servicio para las y los usuarios. ¿Cómo vamos a trabajar esta supervisión? Primero que nada, estamos informando a las y los taxistas sobre cuáles son los puntos de revisión y cuál es el calendario de revisión. Lo primero es que estamos enviando una carta a todas y todos los concesionarios para que pongan en orden aquello que no está en orden de sus taxis, como puede ser la cromática, el seguro y el conductor. Lo segundo, como les decía, se publicó ya en la Gaceta la información sobre el programa, es decir, si no se enteran por carta, se enteran a través de la Gaceta. Adicionalmente, el equipo de la Subsecretaría de Transporte y de la Dirección Operativa de Taxi ha estado teniendo reuniones con organizaciones de taxistas para informarles las características de este programa. Y haremos operativos informativos en los que se entregará un diagnóstico a los taxis sobre cuáles son las medidas, son los puntos en los que están en falta y tienen oportunidad aún de corregir. Aquí tenemos unos ejemplos, también los tengo por acá, de la carta de notificación que se está enviando, ¿no? Aquí está toda la información donde los taxistas los concesionarios pueden revisar exactamente cuáles son los puntos y por supuesto recibir información adicional sobre los programas que hay, la información que hay sobre taxis de la Ciudad de México. Y también esta es la ficha que el equipo de la CEMOVI cuando haga los operativos informativos llevará para revisar y poner palomita o tacha en caso de incumplimiento de algunos de los puntos ya mencionados. Es decir, de mañana empiezan los operativos informativos.
La característica central de estos operativos informativos, como les decía, es que se le va a dar información a los taxistas de cuáles son los puntos a revisar y se les va a hacer un diagnóstico. Simplemente se les va a decir, te falta, por ejemplo, uno de los rótulos de la cromática. Te falta, por ejemplo, que tu seguro esté vigente o si tienes algún problema con la placa. A partir del 16 de abril, es decir, en un mes, estos operativos van a estar dirigidos específicamente a reincidentes. Esto lo que quiere decir es que una vez que se hizo el diagnóstico, se les invitó a que corrigieran las faltas que se quedan ellos con el diagnóstico. Si no lo corrigen, entonces pueden ser suspendidos. Ahí sí ya con acompañamiento del INVEA, como lo hemos hecho en el caso del transporte público colectivo. ¿Qué implica que están suspendidos? Se les pone una estampa de suspensión y esta se retira una vez que atendieron los puntos faltantes de la revisión. Como lo decía, si falta un rótulo, una vez que ponen el rótulo, se remueve la suspensión. Y a partir del 1 de junio tendremos operativos con sanción y remisiones para aquellos que no hayan cumplido. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en todo este periodo? Continuar el registro de las faltas que se cometan justamente para detectar casos de reincidencia. Nosotros sabemos que la mayoría de los taxistas cumplen, la mayoría de los taxistas que hoy no cumplen pueden cumplir, y si les damos la información, si concientizamos sobre el problema que representa esto a la ciudadanía, entonces no tendremos mayor problema con la operación de taxis en la ciudad. Si ustedes ven los puntos de revisión que estamos priorizando, son puntos que no implican, excepto por la licencia, hacer mayores trámites. Son puntos que si le falta un rótulo a un taxi lo puede hacer ahorita. Simplemente no tiene ni que venir a la CEMOVI, pone sus rótulos en orden y listo. No estamos tratando de que haya más trámites, estamos tratando de que se corrijan los puntos que ayuden a asegurar a los usuarios. Entonces, como les decía, a partir del 17 de marzo es la etapa informativa del programa. A partir del 16 de abril de supervisión y verificación con suspensiones en caso de reincidencia. A partir del 1 de junio es la etapa con sanciones. En este caso podrían haber sanciones y revisiones para reincidentes, ahí sí, como les decía, con el acompañamiento del INVEA y tarjetón. Lo hacemos, esto también, digamos, esto está basado en la publicación de Gaceta que se hizo de cromática hace unos meses, es donde es un compendio donde está todo lo que requiere la cromática, que en algunos días del tiempo fue modificado, pero digamos, pues la versión final. No hay cambios sustantivos, es la cromática que conocemos, simplemente queremos garantizar que se cumpla. De todas maneras, en este 2023, y por eso se hizo el volante, hemos estado haciendo revisiones de campo de cromática. Cerca de 5,000 taxis se han revisado, la gran mayoría cumplen. Aquellos que no cumplen, se le llama por teléfono al concesionario y se le cita en la CEMOVI para hacerle la notificación formal de que tienen que cumplir con la cromática. También vale la pena recordar que tenemos el registro de operadores abierto. El registro de operadores es importante porque es lo que nos permite vincular digitalmente el vehículo con la conductora del taxi. ¿Cuáles son las formas de registrarse? En la aplicación de taxi, a través de la página de internet de trámites de la Ciudad de México, donde entran a mi unidad, que es como se hizo originalmente este registro desde el 2019, con bastante. A través de Locatel, una se le llama Locatel, es decir, estos son los datos del conductor, estos son los datos de la placa y con eso quedan vinculados. Y por supuesto, cuando tramitan su licencia, ya sea por renovación o una licencia nueva, nos dicen cuál es el vehículo que están conduciendo. Insisto, el vehículo es tener información de quién es el conductor responsable de qué vehículo. Una de las cosas, y les decía, nuestro objetivo no es generar más trámites. Eso no quiere decir que no haya trámites que se tienen que hacer y que hacen cotidianamente los taxis. Sin embargo, desde el inicio del año se publicaron condonaciones para buena parte de los trámites de los taxistas.
tenemos como analizar su información y poner igual en orden su vehículo. Por último, les queremos mostrar un video que les voy a decir cuál es el objetivo de este video. Parece que es lo más importante del programa. Quienes debemos tener certidumbre sobre la seguridad de operación de los taxis somos las y los usuarios. Por lo tanto, los primeros que en los hechos supervisan las características de un taxi son los usuarios. Es importante que los usuarios sepan que deben de traer cromática, que deben de traer placa, que deben de traer tarjetón y que pueden verificar, si así lo desean, esta información en la aplicación de taxi de la Ciudad de México. Entonces también la campaña informativa que estamos haciendo está dirigida a usuarias y usuarios de taxi para que sepan cómo subirse a un taxi de forma más segura. Adelante. ¿No tiene audio? No, póngale el micro ahí. Hola. Me regresa. Estamos aquí de nuevo para verificar los elementos de seguridad de un taxi. Si vas a abordar uno en la calle, fíjate lo siguiente. Primero, viene de frente. Cheque que traiga su placa metálica, que esta coincida con la matrícula en el tope y además los colores rosa con blanco. Verifico la modalidad de taxi del copete, que de nuevo la matrícula aparece aquí de lado y que trae su tarjeta vigente. Ahora dentro del vehículo podemos verificar el tarjetón vigente en la ventanilla, la matrícula de nuevo en el tablero y en este momento que abordamos cómo empieza a correr el taxi. Y listo. De esta manera puedes sentir cómo la la Ciudad de México. Entonces, esta es la presentación que queríamos hacer. Muchas gracias a todos y todos. Iniciamos sesión de preguntas con Alberto Cuesta de Capital CDMX. Les preguntarles si nos pueden decir cuál es el universo de taxis que hay en la Ciudad de México y también de este universo cuántos son los que consideran que pues, operan fuera de alguno de estos conceptos que van ustedes a supervisar. Sí, otra vez buenas tardes a todos. Alberto, buenos días. Algunos ya están. Sí, mira, tenemos registrados nosotros 106,000 taxis que tienen su concesión vigente. ¿Sí? Y activos tenemos identificados el orden de 40,000 taxis. Hay otro universo de unidades que no concluyeron su trámite de reemplacamiento en el 2017-2018, a los cuales se les está dando la oportunidad para que lo concluyan y está abierta la posibilidad de que vayan al módulo a hacer su trámite y puedan quedar regularizados. De las revisiones que se han hecho en campo, se han identificado que un poco más del 80% cumplen con la cromática y los datos que se han estado comentando aquí en el desarrollo de la conferencia. ¿Sí? Es importante, por ejemplo, que algunos, aunque traen el número de la placa y en los rótulos la traen, es que las corrijan y que las complementen. ¿Por qué? ¿Sí? Porque algunos números están garigoleados. Y es importante que el usuario pueda identificarlo correctamente. ¿Sí? Y o algunos números, les falta alguna parte del número que se puede confundir. ¿Sí? Entonces, hay que evitar cualquier confusión y identificar correctamente. Al colocarles el engomado de suspendido, ¿implica eso una suspensión del engomado suspendido o solamente es su instalación?
solamente es que solventen la observación que se les está haciendo. Si los rótulos están incompletos, que los complementen. Si les falta su licencia o está vencida, que vayan y hagan la reposición correspondiente. En el caso de las placas también, si le falta una lámina, que también hagan el trámite de reposición de placas. ¿Sí? El tema es que vayan, que estén en orden en estos puntos que se están señalando. Okay. Y finalmente, de mi parte, quisiera preguntarle sobre el reporte de hechos de tránsito, que pues ya se publicó. ¿Cómo explicar que se alcanza el récord histórico más alto de hechos de tránsito, de incidentes de tránsito en el último trimestre del 2022? Y que la tendencia va a la alza, no ha parado, no ha descendido, incluso es superior los hechos de tránsito alcanzados en los de niveles prepandemia. Por favor. Vamos a analizarlo con más detalle, lo hemos estado analizando. Lo que hemos detectado y lo que hemos informado es el incremento consistente en hechos de tránsito vinculados al uso de la motocicleta. Es por esa razón que hemos trabajado en mesas de trabajo con grupos de motociclistas. Ya el otro día lo comentaba en conferencia de prensa con la jefa de gobierno. En unas semanas sacaremos una campaña de comunicación importante sobre el uso de la motocicleta. Adicionalmente se amplió el número de lugares donde se pueden ir a capacitar los motociclistas en la motoescuela. Tenemos una nueva motoescuela. Como saben, tenemos la licencia de motociclistas y estamos evaluando qué otras medidas se pueden tomar para mejorar la seguridad de quienes andan en motocicleta, que es el que representa el grupo de mayor riesgo en este momento, según el propio reporte. Según el reporte, también han sido incrementados no solo entre motociclistas, también entre pasajeros del transporte, peatones, ciclistas. O sea, la tendencia como que es general hacia en esta alza. Preguntarle, ¿se ha vuelto peligroso ser usuario de la vía pública en la Ciudad de México? La verdad es que, otra vez, si vemos el total de viajes en la ciudad, etcétera, y no haría una afirmación así, ¿no? Lo importante es ver cuáles son las medidas que nos pueden ayudar a reducir y a evitar estos hechos de tránsito. Nosotros, como lo decía, si ven digamos, toda la tendencia, donde tenemos el incremento más fuerte es en el uso de la motocicleta, ¿no? Es ahí donde hemos concentrado parte de los esfuerzos. Sin embargo, hay otros esfuerzos claramente detectables, como es el incremento, por ejemplo, de la red de ciclovías, que tiene que ver con la protección de ciclistas, el incremento de espacios peatonales y de cruces seguros, que tiene que ver con la protección de peatones, ¿no? Entonces, es ahí donde hemos estado enfocando nuestros esfuerzos y vamos a seguir enfocando y analizando cuáles son las acciones que hay. Los 88.500 incidentes de tránsito registrados en el 2022 no son entonces motivo de esta alerta. Bueno, el reporte de tránsito se hace precisamente para informar y justamente para analizar y tomar medidas. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta es de Manuel Cosme, de El Sol de México. Buenos días. Eso solo es un programa para los taxis regulares, pasar con ellos, ¿qué es lo que se está haciendo ahí con los taxis piratas? Porque yo veo bases por donde quiera de taxis piratas. Y en segundo lugar también preguntarles, implica el que no cumplan, por ejemplo, ya sean reincidentes, sanciones económicas o arrastre al corralón. ¿Cuáles son las sanciones específicas en este caso a los reincidentes? Esto no implica, digamos, es importante decirlo, efectivamente este programa de supervisión tiene que ver con los taxis de la Ciudad de México que tienen su concesión, que tienen, en términos generales, están en cumplimiento. Eso no implica que los operativos regulares que se hacen para los que no están en este universo de taxis se mantienen. Y por supuesto que esos operativos se hacen y se van a seguir haciendo cotidianamente. Eso no cambia. Esto está dirigido específicamente a la supervisión del cumplimiento de las características de seguridad de los taxis que operan en la Ciudad de México como taxis concesionados por la ciudad. En la ficha
donde se va a dar la información a los taxistas de cuáles son los incumplimientos en caso de que los tengan. También se les da información sobre cuáles son las multas de tránsito o multas en el INVEA. Entonces, por darles un ejemplo, si circulan sin licencia, la multa puede llegar a 100 unidades de medidas, como lo establece el reglamento de tránsito. No hay ninguna sanción adicional. Son las sanciones que existen, son las sanciones que conocen y que están en el reglamento de tránsito. Simplemente estamos informando cuáles son de esas sanciones. Finalizamos. Si me permiten un comentario nada más, sí es muy importante. ¿Sí? Este programa no es en contra de los taxistas y de los taxis del servicio concesionado. Al contrario, ¿sí? Este programa está orientado para fortalecer al servicio concesionado. Recordemos, servicio concesionado, taxi seguro. ¿Cómo lo aseguramos? Pues precisamente a partir de que nosotros y que los usuarios verifiquen estos aspectos. ¿Por qué? Porque me da la seguridad como usuario de que ese es un vehículo registrado, que ante la Secretaría, que el conductor está vinculado a la unidad que está conduciendo y que tiene el mismo número que tienen de taxis piratas asegurados. Sí, se los hacemos llegar con Roberto, ¿sí? De los datos de los vehículos que se han remitido. Sí, un poquito de memoria de las últimas semanas, recuerdo que van como unas 30 remisiones que se han hecho por algoritmo. Sí, gracias. Gracias. Concluimos conferencia de prensa. Muchas gracias, chicas, chicos. Gracias. Gracias a todos.